FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, 16:49 minutos. La opinión, vamos a escuchar la opinión de un politólogo, un analista político. Le agradecemos que nos atienda al titular de la consultora Fara y Asociados, Carlos Fara. Licenciado Fara, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, quería saber qué impresión le dejó el debate de ayer en la candidatura del gobierno de la ciudad. Bueno, creo que no hubo, digamos, mayores novedades, ¿no? Es un debate bastante, además, civilizado, pero, digamos, poco atractivo para la opinión pública. De manera que creo que cuando ese tipo de cosas suceden, en términos generales, no tiene mayor incidencia sobre la opinión pública. Obviamente, el Rodríguez Larreta, digamos, usó su rol de oficialismo con todo lo que eso implica, de conocimiento, de información sobre la ciudad, y me parece que eso eventualmente pudo haber hecho alguna pequeña diferencia, teniendo en cuenta que en general los debates electorales, digamos, no suelen mover mucho el amperímetro del electorado. Claro. ¿Se podría decir que en ese contexto, en ese marco en que se delimitó el debate, y en general con la temática que se manejó por parte de los demás candidatos, salvo quizás, claramente Solano de la izquierda, el debate fue de alguna manera más provechoso para Rodríguez Larreta que para Matías Lamens? Sí, digo, en términos generales, se notó, digamos, quién era el que está a cargo del Ejecutivo y quién es digamos, y qué madera tiene el opositor. Insisto que de todas formas, digamos, son incidencias siempre relativas sobre la opinión pública. Claro, claro. Para terminar con este tema, daría la impresión que hay una táctica del tándem Lamens-Marciota muy timorato, muy light, y la pregunta es, ¿esto es porque están buscando pescar el voto de aquellos que no les son favorables y no quieren armar mucho ruido para no provocar un revulsivo en los sectores de clase media para arriba urbanos de la capital federal? Sí, yo creo que jugaron, digamos, a hacer un desempeño suficientemente moderado, digamos, como para no generar temores. Quizá un Lamens que imagino yo que quizá pensando, digamos, que efectivamente al final quizás una elección que en primera o en segunda vuelta de todas maneras gane Rodríguez Larreta, claro, pensando más en su futuro que en el presente de la elección, ¿no? Lo cual eso siempre muestra, digamos, una cierta sensatez teniendo en cuenta una persona que está iniciando su carrera política. Claro, claro. Sí, a mí se me ocurre, Carlos, esto es modestísimamente, que con el tipo de campaña, partiendo de lo que es la capital federal para el peronismo, ¿no? Con este tipo de campaña, ganarle a Rodríguez Larreta yo lo veo bastante difícil. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso nosotros siempre en las capacitaciones decimos que es preferible retirarse de la elección como el segundo simpático y no como el segundo rabioso, ¿no? Ah, bien. Uno sale segundo, pero de esas personas que después la gente dice no lo quiero escuchar más porque me cayó mal durante la campaña. Preferible dejar la sensación de yo no lo voy a votar por ahora porque en realidad me parece mejor que gane Rodríguez Larreta, pero por ahí es una persona que dentro de 4 años lo puedo pensar. Clarísimo. Fara, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jardón lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con respecto, pasando al ámbito nacional, digo, ¿qué análisis ya hoy a varias marchas, esta del Sí se puede, que ha inaugurado el gobierno, qué análisis se hace de esta campaña? Nosotros decíamos también que hay como una desunión, ¿no? Pero creo que está bien marcada por parte del oficialismo en algunos sectores que se hace campaña por separado, más teniendo en cuenta la figura del presidente con estas marchas y por otro lado con otros representantes diciendo algunas otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo se analiza la campaña del oficialismo? A ver, lo primero que creo que tener en cuenta es que la campaña del oficialismo está más pensada para retomar energía, para retomar entusiasmo dentro de su propio voto y su propia tropa militante que para captar votos en el corto plazo, ¿no?
porque es muy difícil tratar de entusiasmar a otros indefinidos o que no fueron a votar si el propio votante no manifiesta, digamos, suficiente actitud para contagiar entusiasmo y que efectivamente sea posible lograr el objetivo del balotaje. Por lo tanto, hay que evaluarla desde ese punto de vista y no tanto desde el punto de vista de la obtención de votos. Me parece que en general hay poco clima de campaña en la calle, en parte por la situación económica, que sigue siendo muy negativa, en parte porque el resultado del 11 de agosto marca una alta certidumbre para la mayoría de la gente respecto de que el próximo presidente va a ser Alberto. No importa si tienen razón o no, pero eso, digamos, genera consecuencias sobre el clima general, y por lo tanto me parece que si vamos a empezar a ver algún impacto de algún clima un poco más caliente en términos electorales, va a ser a partir de la próxima semana. Ah, correcto. ¿Y cómo la calificarías, la campaña? No, me parece que hay que calificar que, teniendo en cuenta ese parámetro, el oficialismo tomó nota de que se quedó dormido en la elección de las PASO, centrando todo demasiado en la virtualidad y las redes sociales, olvidándose, digamos, de que la Argentina es un país grande, el territorio es una cosa importante, y que vos, por muchas buenas estrategias que tengas en las redes, no necesariamente transmitís la cercanía que tiene que ser uno de los objetivos de tu campaña, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno, digamos, corre con viento en contra en función del contexto económico. ¿El debate del domingo puede tener alguna incidencia a diferencia de lo que vos analizás del de Capital? No, te diría que menos, porque dentro de todo, digamos, el de Capital uno podría tener algún interrogante respecto de si hay segunda vuelta o no. El debate nacional se da en un marco, digamos, en donde la diferencia a favor de Alberto fue muy grande, y como te decía recién, la mayoría, inclusive, digamos, muchos votantes del propio Macri dan por supuesto que el próximo presidente ya va a ser Alberto, lo cual, digamos, no necesariamente significa cambiar el voto o dejar de ir a votar, pero que obviamente ya cuando vas a ver, es como si te dijera, digo, si vos hay dos partidos de ida y partido de vuelta, si el partido de ida perdiste 4-0, el de vuelta, digamos, ya parece, digamos, bastante utópico que vaya a dar vuelta, por lo tanto también va a tener menos atractivo como partido, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿puede tener un costo muy elevado Macri en este contexto, con este discurso que está haciendo, que por lo menos a mí me parece, en algunos casos parece como un discurso de un alterado, de una persona fuera de la realidad, y agregado a esto que no puede tener ayuda a memoria de nada, que tiene que estar él solo con su cabeza y sus números, puede llegar a cometer errores graves de acuerdo a esta lógica que estoy marcando Macri, o eso va a estar bien coacheado? Bueno, vamos a ver cómo llega él, digamos, de ánimo y cómo llega entrenado. Es una persona que ya ha tenido varios debates. En el 2015 tuvo 2. Me parece que eso le da vamos a decir, como una leve ventaja, ¿no? Por el aplomo que te implica pasar por ese tipo de experiencia. Creo que sí tiene que tener muy medido qué va a decir para que sea suficientemente atractivo y eventualmente polémico para que el debate tenga repercusión, pero que no lo muestre, digamos, como alguien que está, digamos, ya como pegando manotazo ahogado para tratar de dar vuelta a la situación electoral. Es un equilibrio muy delicado, ¿no?, el que tiene Macri. Lo mismo del otro lado, si todos pegándole al pichón, ¿también puede ser peligroso para los otros candidatos? ¿O va a ser inevitable eso? No, a ver, digamos que hay 2 fuerzas importantes, una intermedia y 3 pequeñas, ¿no? De manera que yo te diría, las 3 pequeñas, lo que digan en el debate va a ser en general poco relevante, ¿no? Van a tratar, digamos, de llamar la atención todo lo que puedan, lógicamente, pero, digamos, sin que eso vaya a tener incidencia. Uno no debería, en principio, digamos, pensar que Roberto Lavagna va a tener una actitud, digamos, fuera de lo que es su libreto habitual, por estilo personal, etcétera, lo cual, digamos, tampoco creo que eso, digamos, vaya a tener mucha novedad al respecto, ni riesgos que corra. Me parece que ahí el gran tema está cómo no se equivoca Alberto, teniendo en cuenta que en principio ya tiene que ganar la elección, digamos, y ahí va un poco a arriesgar, ¿no? Claro, el que más arriesga. Claro.
y el que más tiene para ganar es Macri, pero que tiene, como decíamos recién, tiene que hacer muy bien, desempeñar muy bien su rol para que el debate no sea solamente el debate del domingo a la noche, sino que tenga repercusión, ¿no?, en el postdebate, esto es los días siguientes de la semana, como para ir alargando el efecto. Correcto. ¿Cómo lo van interpretando los distintos medios? No, digo, también para tener en cuenta que es el primer debate, que va a haber otro el 20, el 20 de octubre, claro. Entonces también se puede jugar con eso, ¿no, Carlos? Sí, totalmente. Ese es un detalle importante porque porque vos vas a sacar conclusiones de vos y del otro en el primer debate, claro. Y además el segundo va a ser en Capital, viste que eso, aunque son televisados, digamos, no importa dónde sean, eso también tiene, digamos, algún impacto, y además el segundo es el último domingo antes de la elección, claro. Con lo cual vos el domingo tenés el debate, después tenés 4 días de campaña y se terminó la película. Claro. Entonces lo que vayas a hacer ese día te puede marcar un poco la suerte de lo que va a ser, digamos, esa última semana de campaña. La última, para la consultora de Carlos Fara, no sé qué últimos datos manejan, pero ¿el tema estaría virtualmente ya cocinado, tanto en capital como en provincia? Tanto en nacional como en provincia. Sí, para nosotros sí, digamos, no todo lo que está variando, yo diría que está un poco dentro de los márgenes de error comparado con el 11 de agosto. La gran incógnita que tenemos es cuánta gente va a ir a votar y eso poder generar un cierto, digamos, corriente que achique un poco la diferencia a favor de Macri, pero en principio te diría que la diferencia tendría que ser por lo menos igual a la del 11 de agosto o inclusive expandirse 2 o 3 puntos. ¿Tanto en provincia como nacional? Bueno, por lo menos nacional, ¿no? Digamos, viste que sí, teniendo en cuenta que en nacional todavía vos tenés una opción de llegar a una segunda vuelta. En la provincia de Buenos Aires eso no existe como regla, por lo tanto yo diría que el escenario está más cerrado todavía, ¿no? Carlos, ha sido muy amable, gracias por ayudarnos a entender cómo está la cosa. No, por favor, que tengan buenas tardes. Igualmente, el licenciado Carlos Fara, el analista, el politólogo de la consultora Carlos Fara. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.